Hola a todos, me llamo Rafael Callejas Rosales, soy alumno del doctorado de la Universidad de Granada, del Departamento de Educación Física y Deportiva. Y bueno, antes de nada quería dar las gracias a Fútbol Connection por ofrecerme la oportunidad de dar una pequeña charla, ¿no? de mi línea de investigación y exponer un poquito mi trabajo sobre bueno, el análisis observacional en jóvenes jugadores de fútbol, cómo nos puede valer para detectar talento y también para mejorar sus capacidades, ¿no? Sus condiciones, ¿no? Bueno, como introducción, sabes que el fútbol base es una etapa clave para el desarrollo a largo plazo del jugador, donde cualquier conocimiento que se adquiere en estas edades tempranas es un beneficio para el futuro, ¿no? Cuanto antes consigan aprender o cuanto antes consigan entender nociones principales del juego, más probabilidades hay de que ese jugador llegue a competir a alto nivel, ¿no? Pero es cierto que la detección del talento es un proceso complejo y multidimensional, porque al final requiere hacer un análisis de muchísimas características, ¿no? En su conjunto, depende de la posición, depende del equipo, bueno, depende de muchos aspectos que bueno, poco a poco se irán viendo un poquito más adelante, ¿no? En el contexto del entrenamiento, en el análisis observacional nos ofrece también una información muy rica porque es continua y es repetida sobre el comportamiento de un jugador, ¿no? Entonces, el análisis observacional nos permite siempre estudiar unas conductas reales en situaciones que son ecológicas, que no le hace cambiar, ¿no? Su hábitat y es muy importante. El, bueno, siguiendo la línea que se define como talento, el talento pues, se puede definir como la capacidad intelectual o la habilidad que tiene una persona para aprender las cosas con facilidad o para desarrollar con mucha habilidad una actividad, ¿no? O también, siguiendo aquí a Bakulima, tenemos que el talento lo que hace es formar una condición excelente para el deporte competitivo, ya que estos sujetos que desarrollan niveles de habilidades que son fenomenales en el logro de estas competencias, ¿no? De ahí, eh, como objetivo para la detección del talento, pues claro, tenemos detectar, o seleccionar para poder promover al deportista que tienen esas habilidades o esas competencias, ¿no? Ya sea en ataque o en defensa. Eh, Cómo realizan regates, cómo realizan las conducciones, cómo es la relación con compañeros, tanto en ataque como defensiva, si es mediante el pase o si esa comunicación verbal tanto en fase ofensiva como en fase defensiva, ¿no? Como sus relaciones con todos los compañeros, pero siempre y todo esto contextualizado dentro del juego, es importantísimo, ¿no? ¿Por qué el análisis observacional? Bueno, el análisis observacional lo que hace en sí es analizar el comportamiento en las situaciones reales de juego. Todo esto hace que tenga un enfoque ecológico y contextual, ¿no? Es decir, que no interfiere para nada, el deportista está a pleno rendimiento dentro del juego y no está condicionado por lo que sucede fuera. Entonces, eso da unas ventajas muy grandes, porque es un proceso que no es invasivo para nada, que tiene una alta validez ecológica y que es aplicable en el entrenamiento diario, ¿no? Entonces, el análisis de observación se puede hacer tanto en partidos como en entrenamientos, ¿no? Eh, la, la, las capacidades, ¿no? Cómo detectar, ¿no? El talento que esté relacionado con sus capacidades, ¿no? Las capacidades relacionadas al talento. Pues bueno, un jugador, hablamos siempre en edad de formación, ¿no? Cómo usa el espacio, cómo actúa o qué calidad utiliza ese jugador bajo la presión, la toma de decisión de él es eficaz, ¿no? Por ejemplo, o básicamente es hacer un análisis real del comportamiento táctico, tanto ofensivo como defensivo. De ahí coger las mejores características e intentar
exponer a ese jugador, intentar hacerle crecer para llegar a la élite, ¿no? El análisis observacional, al fin y al cabo, también se puede aplicar dentro del entrenamiento, ¿no? Nosotros, en la línea de investigación, lo que intentamos es hacer un nexo de unión de nuestra investigación dentro de un cuerpo técnico, para establecer reuniones reales con qué quiere el cuerpo técnico, cuál es su modelo de juego, qué busca en el equipo. Entonces, a partir de ahí, nosotros les ayudamos, le damos información para poder realizar tareas que vayan desde tareas de juegos reducidos a tareas mucho más globales. Básicamente iniciamos con tareas de juegos reducidos porque, bueno, hablamos en edad de formación. Entonces al hacer juegos reducidos la interacción de jugador con jugador es mucho mayor, con lo cual le hace a los chicos, ¿no?, estar mucho más conectados en el juego y no desaparecer, ver también mucho más, al tener más contacto con el balón, al tener más contacto con compañeros, con el contrario, podemos verlo mucho más en su entorno real de juego y podemos hacer un análisis, ¿no? Entonces, aquí podemos observar cómo, por ejemplo, de una sesión de entrenamiento, como iniciamos con unas tareas de 3 contra 3 más un comodín, como siempre con portería, para darle a ellos un aliciente de gol. Por ejemplo, el equipo amarillo va en ataque, está haciendo el 3 contra 3 más 1, si consiguen finalizar vale un punto, pero si pierden la pelota y recuperan, al recuperar le contamos como 2 puntos. Entonces, al final, en esa semana de trabajo que estamos utilizando, el cambio de rol, ataque-defensa, potenciamos eso, ¿no? ¿Qué hacemos con el análisis observacional? Al fin y al cabo, luego es ver si se está llevando a cabo bien, ¿no? Porque, lógicamente, en edad de formación, en equipos en donde no son de élite, pues escasea, ¿no?, el cuerpo técnico y es una herramienta que podemos usar muy bien para el trabajo de visualización y comprender si se están dando las situaciones que queremos, ¿no?, los objetivos que queremos, básicamente. Y luego de allí, al final de la tarea, siempre pasamos con tareas condicionadas o en situaciones reales de juego, que es exactamente igual, ¿no? Iniciar un ataque lateral con un centro lateral, se finaliza la jugada, aquí tenemos al entrenador preparado para hacer un contraataque y hacemos ese cambio de rol, cómo queremos que se dé, cómo queremos intentar recuperar la pelota para que no lleguen a nuestra portería, ¿no? En definitiva, realizar un entrenamiento adecuado al contexto que nosotros queremos, hace con el análisis observacional poder detectar el talento de esos jugadores y luego potenciarlos para el futuro, ¿no? Mejorar sus cualidades mediante la observación, sencillo, es muy sencillo, porque al fin y al cabo la observación lo que te da es un feedback que está basado en datos observacionales, que son datos completamente reales. Son datos que extrapolamos de partidos y son datos que podemos extrapolar también en los entrenamientos para saber si un jugador rinde más en entrenamiento que en partidos, que se da muchas veces, para saber si un jugador rinde más en situaciones de estrés o no. Entonces nos permiten los datos junto con el análisis, con el vídeo, nos permiten conocer más al jugador para ver si se encuentra preparado para poder dar ese paso, ¿no? De ahí también hacemos individualización del entrenamiento, porque ya una vez que empieza a coger datos, por ejemplo, cómo se producen las pérdidas en tu equipo, qué patrones se dan y si se pueden resolver. Y luego también pues, podemos ajustar las tareas según el perfil del jugador. No es lo mismo una tarea para el portero que para la línea defensiva, que para la línea de centro de campo, que para la línea delantera, ¿no? Entonces, siempre se puede adaptar, realizar un trabajo específico para ellos y luego terminar en conjunto, ¿no? Todo ello al final lleva a que haya un buen seguimiento del progreso y que esos jugadores que, como bien hemos definido anteriormente,
tienen la capacidad de retener la información mejor, son los que al final van a adquirir mejores cualidades para desenvolverlas en otro club, ¿no? A nivel de feedback, nosotros hemos validado una herramienta de análisis, hemos hecho un análisis sobre equipos sub-12, de categoría sub-12, pero que pertenecen a canteras de equipos profesionales. Hemos realizado un análisis para encontrar unos patrones de pérdidas y luego unos patrones también en función de dónde se inicia el ataque organizado, bueno, qué sucede a partir de ahí, ¿no? Dónde se produce la pérdida y qué sucede después. Entonces, nuestra línea de investigación la estamos trazando el ataque organizado y la reorganización defensiva en ese momento del repliegue. Y entonces conseguimos, con nuestra herramienta que está validada, conseguimos extrapolar una serie de datos de estos equipos. La siguiente fase del estudio lo vamos a hacer con un equipo no profesional, también de categoría alevín, en donde vamos a trabajar con 4 grupos, 2 grupos de alevines de segundo año y de competición y otros 2 grupos de alevines de primer año que son de formación, para también introducir nuestros sistemas de entrenamiento dentro de un protocolo de intervención para que se dé lo que nosotros queremos, ¿no? Básicamente. Gracias a la observación, al final podemos tener una individualización del entrenamiento. Obtenemos unos datos de cada jugador, hemos extraído las coordenadas polares, sabemos qué jugador tiene tendencia a perder más balones, qué jugador pierde menos balones, qué jugador en función del espacio en el que está recupera más. Entonces, con eso intentamos crear patrones que luego lo que hacemos es recoger esa información para hacerle mejoras de manera individual, ¿no? En cuanto a limitaciones, bueno, sí es verdad que el tiempo de una limitación, el tiempo de observación y análisis requiere tiempo, requiere trabajo fuera del día a día del entrenamiento, pero nosotros lo que intentamos es ofrecer esa conexión de nuestra línea de investigación para poder ofrecer luego unos resultados y que los cuerpos técnicos puedan trabajar la siguiente semana en base a los datos obtenidos, que no sean solo datos, sino que son datos obtenidos de la observación del partido, del entrenamiento, y de ahí extraer la información de qué jugador o qué jugadores son los que están desarrollando un talento, digamos, para poder avanzar a otros clubes, ¿no? Y al final poder pasar a otros clubes con garantía de éxito de seguir entrenando, ¿no? Luego también una gran limitación es la necesidad de formación del observador, ¿no? No puede trabajar con estos sistemas de análisis, no puede trabajar cualquier persona, tienen que ser personas que estén cualificados, que sepan realmente cómo se debe hacer estos análisis y sobre todo cómo extraer información de ahí, ¿no? Sí, como futuras líneas de investigación, bueno, nosotros queremos hacer una relación con variables cognitivas, ¿qué relación tiene, por ejemplo, la atención o la concentración puede tener, ¿no? con ese talento dentro del fútbol o en cualquier entorno deportivo realmente, ¿no? ¿Cuánto de importante es? Si jugador con una capacidad de concentración importante luego desarrolla el juego de manera correcta, o aquel jugador que no, digamos que tiene un poquito más de anarquía y que es mucho más juego libre, si luego tiene dentro del fútbol, tiene esa capacidad o ese talento para seguir creciendo, ¿no?
Y luego también vamos a seguir con unos estudios longitudinales en fútbol base, ¿no? Nosotros hemos iniciado la línea de investigación con estos equipos de las canteras de fútbol profesional y ahora estamos aquí, estamos trabajando ya en Granada con varios clubes, uno de ellos, como bien he explicado anteriormente, es puramente de formación, en donde tienen más de 500 niños, y entonces la idea es ir agrandando esta línea de investigación para, para poder ofrecer al fútbol formativo, sobre todo, poder ofrecer unas cosas que no se les da, porque al final son un club que no tiene un poder adquisitivo alto, que los cuerpos técnicos son muy escasos, pueden ser una o dos personas, generalmente uno es entrenador, el otro no lo es, el que le está ayudando, está en práctica o no es todo entrenador. Luego son entrenadores que tienen, bueno, no tienen mucha formación. Entonces nosotros le vamos a proporcionar, queremos proporcionar esa ayuda a ellos y para poder hacer entrenamientos de calidad para que tengan esos jugadores con mayor talento, puedan seguir creciendo y vayan avanzando gradualmente o exponencialmente en función de las características del jugador, ¿no? Por ejemplo, nos está sucediendo ahora, estamos haciendo un análisis de un club de Granada en donde hay dos jugadores que bueno, son un equipo pre-Benjamín de primer año, en donde hay dos jugadores con una envergadura bastante grande con respecto al resto de la plantilla, en donde visualmente se observan que son mejores o tienen mayor capacidad y gracias al análisis observacional acabamos de encontrar que hay un chico, que es este número, en donde juega en el centro de campo y en donde reúne una serie de requisitos increíbles. Tiene un nivel de colocación importantísima, tiene la capacidad, es un jugador muy inteligente, que luego tiene un gran trato con el balón, se relaciona muy bien con los compañeros, tanto a nivel de pase como sobre todo a nivel de colocación, coloca a los compañeros y eso no se podría conseguir sin un análisis observacional. Tienes que estar muy pendiente porque al final tiene otros jugadores que son los que marcan goles y en donde, digamos, se centra un poquito más el foco de atención, pero la realidad es que hay otros jugadores en donde gracias a este comportamiento, gracias a este método de análisis, podemos hacer entrenamientos individualizados para él o para ellos y que de esta manera adquieran todavía mejores habilidades y que en el futuro, porque ahora mismo estamos hablando de, por ejemplo, esta categoría de niños de 6 años, pero que adquiera esas competencias mucho antes que otros compañeros y pueda dar el salto a equipos de mayor rendimiento, ¿no? Y bueno, como conclusiones, está claro que el análisis observacional es una herramienta clave para el ámbito del rendimiento deportivo. Eso lo tenemos claro, pero tiene que ser todavía mucho más clave para ya en edad de formación y para clubes en donde no tienen ese poder adquisitivo. Permite detectar conductas relacionadas con el talento. Gracias a eso nosotros podremos saber qué jugadores hacen cosas fuera de lo normal y para su edad, con lo cual tenemos una base observacional y luego también obtenemos una base de datos para eso y también se usa porque contribuye a mejorar el desarrollo técnico-táctico individual y colectivo y luego sobre todo porque tiene una alta aplicabilidad para el fútbol formativo, ¿no? Que al final es lo que estamos trabajando en esta línea de investigación. Poco más, la verdad que dar las gracias por vuestra atención, a Fútbol Connection exactamente igual por la invitación y aquí os dejo mi nombre y apellido, todos estos son mis dos correos para cualquier tipo de duda, para cualquier tipo de colaboración, cualquier tipo de ayuda, estoy encantado
a poder trabajar con cualquiera de vosotros. Muchas gracias por vuestra atención, que paséis un buen